neurocientista Jorge Vázquez Odi. Él es egresado de la Universidad Veracruzana y el día de hoy nos va a compartir parte de su trabajo y también de alguna manera a hacer una invitación para poder impactar en este tema que el día de hoy nos va a dar. Le paso el micrófono al doctor. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora. Aprecio muchísimo la invitación. Es para mí un honor poder compartir pues con la universidad donde soy egresado ya hace algunos años. Pues ahora regresar a mi casa de estudios a través de mi trabajo, de los proyectos que he venido realizando. Yo, después de salir de la universidad, me fui a México, donde hice mi especialidad en ortodoncia y ortopedia maxilar. Llevo trabajando aproximadamente como 23, 24 años como ortodoncista, pero no nada más me quedé ahí, también me quedé en la parte me metí a la investigación, ¿sí? La investigación es muy importante hoy en día porque es a través de ella que cambiamos los paradigmas sobre nuestra práctica. Nosotros dedicados a la práctica de la salud, es muy importante que siempre estemos actualizados, que siempre estemos subidos al tren de los científicos y tecnológicos que se dan sobre todo en el área de la medicina. ¿Para qué? Pues para brindarle a nuestros pacientes ese cobijo, esa oportunidad de que puedan ellos acceder a todos estos conocimientos que se están dando en todo el mundo a través ahora de la globalización, ¿sí? A través de los medios que nosotros tenemos, que son los medios electrónicos. Esta es la era de la tecnología y este siglo es también el siglo de la robótica, ¿sí? Entonces no va peleado, todo el conocimiento de las ciencias se entrelazan unos a otros y todos convergen de alguna manera, ¿sí? El que nosotros decidamos tomar algunas áreas por las aptitudes que nosotros tenemos o por el gusto sobre alguna área determinada, pues es parte de nuestra pasión, parte de nuestro conocimiento. Debemos llevar nuestro conocimiento más allá para lograr ponerlo al servicio de todos nosotros y lograr calidad de vida. El día de hoy voy a compartir con ustedes algunos aspectos sobre un tema muy importante que es las células madre y su aplicación en odontología, pero no solo su aplicación en odontología, sino su aplicación en el área médica. Todo mundo habla de las células madre, todo mundo decimos, las células madre sirven para rejuvenecer, las células madre sirven para reparar enfermedades, las células madre sirven para todo. Hay muchos mitos al respecto y hay muchas condiciones que nosotros como personas de ciencia debemos de ser conscientes y debemos de ser responsables con el conocimiento. Debemos de estar informados, es nuestra obligación, y tenemos un compromiso ético y moral con las generaciones que están empezando y con la sociedad. Así que he estado trabajando ya algunos años en células madre. He tenido la oportunidad de estar colaborando con un investigador de la Universidad de San Luis Potosí, el doctor Raúl Rosales Ibáñez. Y él hizo el primer trasplante de células madre en México, ¿sí? Yo participé en el segundo, en el Hospital Universitario de Aguascalientes, y todavía hay muchas cosas que no están dichas, apenas vamos en ese proceso, pero bueno, vamos a arrancar un poquito con algunas diapositivas. Primero debemos de definir el concepto de células madres. Tienen muchos nombres, se les han dado muchos nombres, hay muchos nombres que se han acuñado. Se dice que son células progenitoras, células troncales, stem cells, en inglés,
pero en general son las células de origen, son las células que están en diferentes partes del organismo, en diferentes partes de nuestro cuerpo. Específicamente se ha venido trabajando mucho en las células que están en la médula ósea. Ya tiene más de 50 años que se está elaborando en ello. Células madre provenientes del cordón umbilical también. Y tiene poco las células madre de origen dental, ¿sí? Por eso es nuestra inquietud llevarlo, yo como odontólogo, desde la posición de formación como odontólogo, llevarlo al conocimiento de mi área y ponerlo al alcance de que todos estemos informados y podamos empezar a trabajar en ello, como se está haciendo en todo el mundo. Todas las universidades ya están enlazando, están haciendo convenios, y donde se está haciendo investigación, se está trabajando con biomodelos, con muchas experimentaciones, pero que al final de todo esto deba tener una aplicación clínica, ¿no? Entonces, fundamentalmente las células madre, una de sus características son que tienen la capacidad de autorreplicarse, es decir, se van a formar una célula idéntica a través de otra, tienen la capacidad de multiplicarse, es decir, de expandirse en miles, en millones, y tienen la capacidad de diferenciarse. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener la capacidad de formar tejidos de cualquier parte del cuerpo. Entonces, esto es muy importante para su aplicación en medicina, en clínica, porque nosotros vivimos día a día con un proceso natural, un ciclo como seres humanos de envejecimiento o de enfermedades. Entonces, la idea es poder trabajar de manera natural, sin tantos medicamentos, sin tantos procedimientos quirúrgicos invasivos, y poderle brindar al paciente una calidad de vida. Entonces, como decía, las células madre se pueden diferenciar. Hay totipotentes, son las provenientes esas pueden ser las que provienen del embrión, ¿sí? Son aquellas que pueden dar origen a un ser vivo, son aquellas que tienen la capacidad de formar un organismo y que se derivan de las capas germinativas, mesodermo, ectodermo, endodermo. Un ejemplo de ellos es la fecundación. En el proceso de fecundación al óvulo se forma ahí un cigoto, un embrión, y se puede trabajar a través de las células madre, pero estas representan una controversia muy importante, ¿sí? Sobre todo desde el punto de vista ético y moral. ¿Por qué? Porque se está trabajando con vida, ¿no? Entonces no se puede hacer o no se debe hacer experimentación con seres que tienen vida, ¿no? Por las cuestiones éticas y morales. En Estados Unidos se suspendió el gasto público en el 2000, me parece que Bush lo redujo para que no se siguieran experimentando o haciendo experimentaciones con embriones. La célula madre del embrión es la perfecta célula que contiene toda la información para formar órganos y tejidos. Se les ha llamado, de acuerdo a la capacidad que tienen para multiplicarse, diferentes nombres: las multipotentes, ¿sí?, las unipotentes y las pluripotentes. Hay una serie de términos, pero eso es lo de menos, ¿sí? Lo más importante es saber de qué tejidos provienen o de qué órganos y cuál va a ser su aplicación. Ahí está la clave, ahí está el problema al que todavía no se ha podido llegar hoy en día. Científicos de Inglaterra están haciendo estudios muy importantes al respecto. En Brasil también. En Brasil se han logrado grandes avances respecto al uso clínico de células madre, sobre todo en pacientes para enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades musculares, para ceguera, para formar córnea, para hacer piel, para quemados. Pero en general hay una clasificación de acuerdo a su origen, que son las células madre embrionarias, las células madre adultas
y las células iPS, que son las células que son inducidas, son células inducidas de manera artificial. Ahí tenemos las clasificaciones, yo se las presento a través de las diapositivas, no me gusta estar leyendo, prefiero estar explicando, ¿sí? De acuerdo a su origen, las embrionarias, las células madre adultas. Hay unas células que son, o las que más se emplean, que son las células hematopoyéticas. Son células provenientes del cordón umbilical, son células provenientes del sistema sanguíneo periférico, y estas células se ocupan principalmente para pacientes con degeneraciones o problemas sanguíneos. Es decir, no se pueden ocupar para todo. Ahí es donde radica la gran importancia que se le da a las células madre. Debemos de tener una fuente de células madre múltiple, ¿sí? Se extraen del cordón umbilical, pero solamente esto en una sola presentación, solamente en el momento del nacimiento, ¿sí? Entonces, tenemos otras alternativas en diferentes estadios de la vida de una persona, y una de ellas es las de los dientes, ¿no? Dentro de las aplicaciones de las células madre, algunas comparten algunas características, son células mesenquimatosas, células mesenquimales que provienen las del cordón, también las de los dientes, pero hay que tener mucho cuidado para la manipulación. Se pueden criopreservar, se pueden criogenizar estas células, pero todavía hay mucha controversia al respecto, dependiendo del origen del estadio en que vengan estas células. Los procesos de criogenización, es decir, es poner a dormir a las células por un tiempo para que éstas puedan ser despertadas, se ponen en nitrógeno líquido a menos 130 grados centígrados y después pueden ser utilizadas, pero ojo, no pueden ser utilizadas para todos los tratamientos. Se ha especulado mucho, se dice mucho que ayudan al Alzheimer, que ayudan a enfermedades de mal de Parkinson, que ayudan a problemas de médula espinal. Es correcto, ya se hizo en laboratorio y se está haciendo en biomodelos, en animales, se están haciendo muchas experimentaciones y se ha logrado reconstruir ya a través de los tejidos, vasos capilares, pero todavía está en proceso llevarlo a un aspecto clínico, todavía falta mucho por hacer. Sí, hay que establecer protocolos de investigación bien claros, protocolos donde deben de ser probados, mínimo deben de pasar unos 8 o 10 años para poderlos aplicar en pacientes. Entonces, por eso debemos ser muy cuidadosos. Aquí en Veracruz ya se hizo el primer trasplante de médula ósea, ya se tiene al servicio, ¿verdad?, de algunos pacientes, pero todavía hay algunas enfermedades que deben de ser tratadas, no solamente con células madre hematopoyéticas que provienen de la médula ósea, ¿no?, sino también hay otras alternativas. A través de la ingeniería de tejidos, que es una rama de la medicina muy importante, que no tiene mucho tiempo, se está haciendo la reparación de tejidos. Antes, las personas que perdían un órgano, que perdían o que estaban enfermas de algún aparato o sistema, pues había que recurrir a los trasplantes. Hoy en día se hacen los trasplantes. El problema es que muchos de los trasplantes tienen rechazo. Entonces, al existir un rechazo de los trasplantes, todavía pues no se puede garantizar o asegurar la calidad de vida o el buen funcionamiento de los órganos. También existen otros materiales, existen materiales sintéticos, polímeros, existen aleaciones, níquel, titanio, existen para los implantes los de titanio, pero desafortunadamente, aunque sean compatibles con el hueso, tienen todavía una gran posibilidad de rechazo. Tienen dentro de las funciones también causan daño, porque son a veces presiones excesivas en el caso de los implantes,
que se está ejerciendo sobre los huesos y conlleva esto a una degeneración. Entonces, es muy importante que a través de la ingeniería de los tejidos, utilizando el mismo tejido de los pacientes, se pueda reconstruir. Esto suena como a ciencia ficción, ¿no? Como a lo que hablaba Julio Verne, ¿no? Del viaje al centro pues de un organismo, ¿no? Y que veía, pues así está funcionando ya. Lo importante es que nosotros sepamos manipular nuestros tejidos, tengamos el conocimiento apropiado de la fisiología, de la histología, y profundicemos en nuestros conocimientos de anatomía, conozcamos las enfermedades de manera apropiada y podamos trabajar a través de la ingeniería de tejidos, poder reparar esos tejidos y devolverle la calidad de vida a los pacientes. ¿Sí? Ojalá así fuera, ¿no? Pudiéramos en un futuro tener una maquinita que nos pueda estar proporcionando los tejidos, ¿no? Así como cuando vamos a comprar un refresco. Necesitamos un corazón, necesitamos unos pulmones, unos riñones, ojos. Pues algo parecido en algunos años va a poderse hacer a través de la tecnología y a través de la reparación de los tejidos por medio de la ingeniería tisular. ¿Lo ven ahí? Entonces, se están confeccionando moldes también, se hacen moldes en los animales, se ponen en el dorso de un animalito, sobre todo en las ratas, se hacen moldes y a través de la inducción o de la combinación de algunas de las células madre, se pueden reconstruir pabellones de oreja. Todavía se están haciendo muchas cosas, pero todavía clínicamente falta mucho para que lo podamos aplicar nosotros como una práctica cotidiana. A nosotros nos interesa más, por el área en la que estamos, las células madre dentales, ¿sí? En ellas se descubrió que en los dientes de leche, en la pulpa dental, encontramos una gran capacidad y una gran proliferación de células madre dentales que se encuentran en un estado primitivo y que pueden diferenciarse en tejidos, es decir, son células mesenquimales que pueden extraerse no solamente de la pulpa dental, también se pueden extraer de la papila dental, del ligamento periodontal, se pueden extraer y pueden ayudar a solucionar problemas en los que nosotros estamos involucrados, tales como los endodoncistas, platicaba hace ratito, los periodoncistas, ¿verdad? También tenemos o tienen la necesidad de trabajar en esta ingeniería de tejidos, porque entonces van a tener otras alternativas para sus pacientes, no van a estar batallando utilizando hueso fosilizado, no van a estar batallando utilizando láser, no van a estar batallando, o pueden complementar los biomateriales o pueden complementar todos los medicamentos que sacan las casas comerciales para reparar. Es decir, pueden dar o cambiar la forma de pensar de los paradigmas que tenemos dentro de la odontología. ¿Sí? El doctor Song-Tao Shi, que es un investigador nacional del Instituto de Salud, fue el que descubrió las células madre de los dientes de leche. ¿Sí? Estas a su vez se multiplican en tejidos y órganos tales como corazón, hígado, piel y cerebro. También reparan el sistema inmunológico. Allí están las células mesenquimales y estas a su vez forman células que pueden ser los condrocitos, que son los que tienen la habilidad de regenerar cartílago. ¿Sí? Nosotros tenemos cartílago que posteriormente forma hueso, pero en la nariz tenemos cartílago y en las articulaciones sobre todo. Hay muchas lesiones de articulaciones, sobre todo nosotros en lo que es ATM, articulación temporomandibular, sobre todo los cirujanos, nosotros los ortodoncistas y yo creo que todos los protecistas y todos los relacionados con el área de bucal, tenemos que batallar mucho con eso. Entonces, la articulación nos puede ayudar los condrocitos que favorecen a la formación de cartílago. Se forman osteoblastos a partir de las células madre dentales que tienen la capacidad de regenerar el hueso, reparar restricciones óseas por accidentes.
También los osteoblastos sirven para regenerar dientes, sobre todo dentina, hueso alveolar. Las células madre también se obtienen del tejido adiposo, ¿sí? Mucho tejido adiposo. Hay muchos procedimientos invasivos quirúrgicos, se retiran a través de la liposucción. Entonces, ahí hay un gran potencial de células madre en los adipocitos. Estos también reparan tejido dañado después de un ataque o un infarto. Los miocitos, que tienen la capacidad de reparar lesiones musculares, sobre todo para los deportistas, por ejemplo. Y las células beta, este tipo de células pancreáticas que producen insulina. Actualmente hay estudios para utilizar esta potencialidad de diferenciación y tratar a pacientes con diabetes. Hay muchos casos y ya se está tratando. Hay un doctor, un dentista en Estados Unidos que fue tratado con las células beta para regular la actividad de la insulina y ya no utiliza, pero son casos, se tienen casos aislados o se tienen un cierto grupo de casos, o sea, ya es una realidad el que se utilicen las células madre. El problema es que no están estandarizados los procedimientos todavía, tienen que pasar muchos años porque tiene que haber una muestra amplia para que pueda ya estandarizarse el procedimiento y pueda pasar por los protocolos y sobre todo las regulaciones legales, ¿no? También la FDA tiene que regular todo este tipo de actividades porque finalmente pues estamos trabajando con seres vivos, ¿no? Las células nerviosas son células mesenquimatosas que han demostrado la capacidad de diferenciarse en células nerviosas y forman grupos neuronales. Estos tienen potencial para tratar enfermedades, como les decía, mal de Parkinson, Alzheimer, parálisis cerebral, lesiones de médula. Tenemos hay el caso de un boxeador en Estados Unidos, hay el caso de Michael J. Fox también, canadiense, que también, y hay muchas personas que han sido tratadas, pero son procedimientos muy caros, son procedimientos que todavía no se estandarizan no se tienen los elementos apropiados todavía para hacerlos públicos o hacerlos prácticos. Lo que sí en odontología, a través de las células mesenquimales, ya podemos empezarlas a utilizar. También se hace piel, el caso de la piel, entonces se está haciendo piel para quemados también. En Estados Unidos hay algunos hospitales, en México también, en Boston, hospital. Entonces se está trabajando ya para hacer piel, la eterna juventud, ¿verdad? Tenemos ahí lo que siempre ha soñado la humanidad, ¿no? La eterna juventud. Pero lo que sí es una realidad es que el promedio de vida puede llegar a 120 años de vida, ¿sí? Donde se trate a la muerte como una enfermedad. Obviamente, ¿qué haríamos con una población y teniendo el promedio de vida tan alto? Pues tendríamos problemas de sobrepoblación, ¿no? Entonces, si de por sí estamos batallando y estamos lidiando, donde el agua va a faltar en un futuro, ¿no? Y la guerra ahora va a ser por el agua, ¿verdad, doctora? Ya no por el petróleo, ni por las tierras, ni por el dinero, va a ser por el agua. Y donde ahora el cambio climático también está influyendo, pues ¿qué vamos a hacer con tanta población? Pero bueno, ya se irán resolviendo esos problemas. Se hace córnea también, se utilizan células límbicas, células provenientes de alguna zona del ojo, se llevan al laboratorio, se diferencian y se puede reconstruir la córnea. Regeneración de hueso, también se está trabajando ya, el doctor con el que estoy trabajando está regenerando hueso en pacientes con labio y paladar hendido, está regenerando cráneo también, pacientes con alguna falta de alguna cavidad en el cráneo después de alguna trepanación craneana por algún tumor o algún quiste. El doctor con el que laboro fue el que en el hospital en el Hospital Juárez de la Ciudad de México hicieron el primer trasplante de células madre. Él cultivó las células en el laboratorio, ¿sí? También recordemos que hay un premio Nobel en medicina que ganó John Gordon y Shinya Yamanaka. Ellos lograron llevar las células madre, como las células madre tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo de tejido,
Lo que estos doctores hicieron, sobre todo el doctor Shinya Yamanaka, hizo desdiferenciar, es decir, retrocedió las células madre adultas, es decir, las células mesenquimatosas provenientes de un tejido de hueso, de médula ósea, las desdiferenció, es decir, las hizo más primitivas a través de inductores, a través de unos virus, ¿sí? Y entonces, ¿qué logró con eso? Convertirlas en células embrionarias que tuvieran la capacidad de formar un organismo completo o cualquier tipo de tejido, es decir, células pluripotenciales. Por eso les dieron el premio Nobel. Entonces, todo esto hizo que cambiaran los paradigmas en cuanto al estudio de las células madre. Por eso hay mucho todavía que se debe hacer y se debe trabajar. Todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Ok. Entonces, nosotros como odontólogos, como estomatólogos, debemos de dar a nuestros pacientes las indicaciones para recolectar los dientes, ¿sí? En los dientes encontramos un nicho de oportunidad para las células madre. Entonces, si nosotros queremos extraer células madre de la médula ósea, pues son procedimientos invasivos muy dolorosos. Se tiene que hacer una punción a través de la cresta ilíaca, se extrae la sangre y se lleva al laboratorio para el cultivo. Si se extrae de cordón, pues tenemos solamente una oportunidad para lograrlo porque es en el momento del nacimiento. Pero ojo, con los dientes existen diferentes estadios desde que empiezan a salir los dientes de leche y entonces ahí se suceden varias oportunidades para nosotros poder almacenar las células madre. ¿Y qué es lo importante? Que no tiene ninguna implicación ética ni moral. ¿Por qué? Porque la extracción de un diente dentario está plenamente justificada en procedimientos de odontopediatría o en procedimientos de ortodoncia o simplemente cuando el diente por sí solo está empezándose a caer. Entonces, ahí es donde debemos de preservar las células madre de los dientes, que son células multipotenciales con una gran capacidad de regeneración de tejidos. Ojo que no deban estar con caries, que no deban de tener, de preferencia que tengan parte de la raíz ya formada, porque la corona dental, por las características que tiene, por el esmalte, protege muy bien a las células madre y las mantiene ajenas de microorganismos. Se ponen en un recipiente para transportarse no más de 48 horas para que llegue al laboratorio y se hace el procedimiento. Yo ya he tenido la oportunidad de hacer los procedimientos en laboratorio en la Universidad de San Luis, he participado en Aguascalientes y se retira la pulpa dental, se hace en trocitos, se lleva a una campana de flujo laminar, son laboratorios de bioseguridad 2, donde se cuenta con todas las especificaciones, rayos ultravioleta, pasa uno como por 3 filtros para poder sacar las células madre de ahí, se pone con una matriz orgánica, se pone con colagenasa, la colagenasa tiene la capacidad, va a actuar sobre las células, sobre la matriz donde están las células y va a hacer que se liberen esas células mesenquimales, después se ponen en una incubadora y se empiezan a multiplicar, tienen la capacidad de adherirse, una manera de distinguirlas es que tienen la capacidad de adherirse al plástico, ahí nosotros en los recipientes de plástico donde las colocamos, vemos cómo se adhieren muy bien y se empiezan a multiplicar. Se hace la observación microscópica, hay que ser muy cuidadoso, hay que vigilar que no se vayan a diferenciar, ¿sí? Porque una vez diferenciadas ya no tienen tanta capacidad para aplicarse o más bien no tienen la capacidad para poderla aplicar a los tejidos que queramos reparar, no deben estar contaminadas, ¿sí? Porque lo único que vamos a hacer es enviar un cultivo de contaminación a un paciente y provocarle un problema mayor y criogenizarlas, ¿no? Guardarlas en nitrógeno líquido, 130 grados -0, ponerlas a dormir para utilizarlas. 3 semanas después, a los 21 días, las metemos en colágeno,
la aplicamos en un paciente, en este caso ahí estuvimos en el hospital de San Luis Potosí, de Aguascalientes, se le quitaron 2 quistes a una paciente, quistes mandibulares, y se aplicaron las células madre. Ahí está, ahí se observa claramente después de la extirpación del quiste. ¿Sí? Ahí están los doctores de la Universidad de San Luis, los investigadores, los biólogos, Keila. Las biopsias, se debe de tener cuidado que no vaya a degenerar en un cáncer, ¿sí? Ese es el problema que tienen las células madre inducidas, las IPS, las células madre embrionarias, pueden degenerar en un cáncer, entonces por eso hay que ser muy cuidadoso en el manejo de estas células. Se lleva un control radiográfico también, cuidadoso, para ver que la consistencia del tejido, para ver que el tejido se vaya reparando correctamente, que no vaya causando ninguna degeneración. También tratamientos como la osteoporosis pueden ser una alternativa. Todo lo que yo menciono en un futuro va a ser una realidad, ya se está haciendo y se va a hacer de alguna u otra manera, como dice el doctor John Hunt, es un investigador muy connotado en Inglaterra. Ya se va a hacer, el chiste es encontrar el punto exacto donde se puedan manipular las células, encontrar las proteínas o los inductores que las llevan a reparar el tejido indicado y ya se va a hacer. No falta mucho. Yo nada más como final me gustaría hacer una reflexión. El camino de un hombre destinado a realizarse como persona debe implicar su realización individual y social en un marco de valores y principios que den forma a su acción y sentido a su vida. Según esta definición, como todos estamos llamados a realizarnos como personas, todos debemos descubrir nuestro camino y trazar nuestro proyecto personal de realización humana, es decir, nuestro proyecto de vida. Muchas gracias.